Las lenguas románicas en la península ibérica. Hoy en día son 4 las lenguas románicas habladas en la península ibérica: castellano, catalán, gallego y portugués. Estas lenguas nacieron en el norte de la península y en el curso del proceso que conocemos con el nombre de Reconquista, fueron extendiendo sus dominios lingüísticos hacia el sur. Así, el castellano, que nació en la zona cantábrica, alcanzó las costas meridionales de la península a la medida que los dominios de los reinos de Castilla y León se ampliaban. El gallego y el portugués nacen en una región indeterminada situada al norte del río Duero, la antigua Gallaecia, y se extienden hasta el Algarve portugués a medida que el Reino de Portugal ultima su propia reconquista. El catalán nace en zonas próximas al Pirineo oriental y se extiende por una estrecha franja mediterránea hasta lo que hoy es Alicante, desarrollándose también en las Islas Baleares. Los límites geográficos entre estas lenguas apenas han experimentado modificaciones. Desde los tiempos en que se dio fin al proceso de la Reconquista. Conviene tomar en consideración, sin embargo, que 2 dialectos romances hispánicos, el leonés y el navarro aragonés, habían entrado ya en decadencia en el momento de la toma de Granada por los reyes católicos. Con todo, estas 2 modalidades románicas no han desaparecido por completo en nuestros días y perviven en tierras de León y Aragón. El castellano. Como antes hemos señalado, el castellano nació en la zona cantábrica. El primer texto escrito en castellano data del siglo X y lo constituyen 3 líneas de un manuscrito conservado en el monasterio de San Millán de la Cogolla, Rioja. Su región de nacimiento no era políticamente independiente, sino que constituía un grupo de condados integrados en el Reino de León. Con Fernán González se unifican en uno solo en el siglo X, y el condado de Castilla toma autonomía, sin independizarse todavía, frente al Reino de Leones. Respecto a la lengua, algunos filólogos consideran al castellano como el idioma que más rapidez cobró identidad propia, alejándose del latín, de entre todos los romances de la península. Castilla pasó de feudo leones a feudo navarro en el siglo XI, cuando fue heredada por Sancho el Mayor. Este mismo rey fue quien declaró reinos a Castilla y Aragón y les otorgó la independencia a su muerte, dejando el primero de ellos a su hijo Fernando y el segundo a su hijo Ramiro. Los 3 siglos que siguen a su independencia son los siglos de consolidación del idioma de Castilla. Entre los hechos más destacados que intervienen en la consolidación está la aparición de las 2 primeras obras literarias escritas en castellano: el Cantar de Mío Cid y la representación de los Reyes Magos o Auto de los Reyes Magos. En estas 2 obras
puede apreciarse que el castellano no dispone todavía de una uniformidad lingüística, existiendo variantes locales importantes. Otro de los hechos destacados es la propia expansión del nuevo reino de Castilla, que en el siglo XIII lleva a conquistar la ciudad de Sevilla. El avance del reino supone un avance paralelo del idioma, que se va extendiendo por las zonas conquistadas. La oficialización del castellano, tercer hecho destacado del periodo, se produce bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, quien al promocionar su uso para documentos jurídicos y oficiales y al impulsar traducciones del árabe y del latín al castellano, ayuda a dar a este categoría de lengua escrita, antes exclusiva de latín. En la primera mitad del siglo XV se produce un leve retroceso del castellano, debido al auge del humanismo, que vuelve a consolidar al latín como la lengua literaria por excelencia y señala el carácter vulgar de las lenguas romances. Pero hacia finales de ese mismo siglo se realiza la unificación de los reinos de Aragón y de Castilla, que consolida la hegemonía lingüística del castellano en la península. Es habitual que las épocas de mayor desarrollo literario sean también las de mayor desarrollo lingüístico. Los siglos XVI y XVII son los llamados siglos de oro de la literatura española, y este hecho repercute en la evolución del castellano, que adopta ya en la fundamental la forma que tiene hoy en día, tanto en vocabulario como en ortografía y en pronunciación. La pronunciación adoptada es la popular de Castilla la Vieja. También constituye a esta fijación la redacción de gramáticas castellanas, de las que es pionera la escrita por Nebrija. Los estudios sobre el idioma destaca el interés por el refranero y la redacción de diccionarios, entre los que destaca el titulado Tesoro de la lengua castellana o española, escrito por Sebastián de Covarrubias. En 1713, y en parte como resultado de este proceso, se funda la Real Academia Española. No es casualidad que esta fase de madurez coincida con los siglos de hegemonía político-militar española. La expansión territorial es también lingüística, y el idioma sale de la península. Actualmente se habla el castellano como idioma oficial o cooficial en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sin carácter oficial, el castellano es hablado en zonas de las Antillas, Estados Unidos, Filipinas, Marruecos, Rumania, Bulgaria, Turquía, Grecia e Israel. En los 5 últimos países mencionados es hablado por los judíos sefardíes. Sin ningún género de dudas, la fuente principal del léxico castellano es el latín, su lengua madre. Esto no quiere decir que carezcan de importancia las aportaciones de otras lenguas. Así, la influencia del griego ha sido y es notable, concentrándose sobre todo en el terreno de las palabras cultas,
Una buena parte de los neologismos tiene un origen griego, psicología, telepatía, y puede decirse como norma general que un gran número de palabras esdrújulas presentan una raíz griega. Las lenguas ibéricas que se hablaban en la península antes de la llegada de los romanos han influido probablemente en la conformación de la fonética de todas las lenguas románicas peninsulares. Su influencia en cuanto al léxico parece, en cambio, mucho menor. No puede decirse lo mismo del árabe, cuyo influjo es precisamente uno de los rasgos que permiten distinguir a los romances peninsulares, y muy especialmente al castellano, de los de las otras áreas de Romania. Este es el nombre que recibe el ámbito cultural lingüístico en el que se hizo notar la influencia dominante del latín. El peso del vocabulario árabe se concentra de manera especial en sectores como el de las actividades relacionadas con la agricultura. Menor, aunque cierta, fue la influencia de las lenguas germánicas que las invasiones bárbaras atrajeron hacia el extremo suroeste de Europa. En el curso de los últimos siglos, el castellano ha ido recibiendo también el influjo de otras lenguas, entre las cuales deben mencionarse el italiano, el francés y, en tiempos más recientes, el inglés. El catalán. En nuestros días, el número de hablantes de catalán se aproxima a los 6 millones. Esta lengua tiene su núcleo en el Principado de Cataluña y ha ido extendiéndose con el paso del tiempo por el País Valenciano y las Islas Baleares. Es lengua oficial del Principado de Andorra y se emplea también en la localidad de Alguer, en la isla de Cerdeña. En sus rasgos generales, el catalán se asemeja bastante al provenzal. De hecho, las primeras manifestaciones literarias no latinas que se produjeron en Cataluña fueron escritas en provenzal. Tras un periodo de gran auge literario, coincide en el plano político-militar con la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo. En el que destacaron figuras como las Ausiàs March, Ramon Llull, Raimundo Lulio y Anselm Turmeda. El catalán entró en decadencia y se abrió un periodo de dominación cultural y lingüística castellana. Esta situación empezó a cambiar en el siglo XIX y hoy puede decirse que el uso del catalán está alcanzando una plena normalización. El complejo lingüístico gallego-portugués. Aunque hoy en día las diferencias entre el gallego y el portugués son relativamente importantes, hasta el siglo XIV ambas lenguas siguieron un camino común. Pese a todo, aún en nuestros días la lectura de un texto portugués es sencilla para un gallego, y otro tanto puede decirse de la lectura de un texto gallego para un portugués. Las diferencias fundamentales tienen un carácter fonético y a este aspecto cabe afirmar que el gallego se asemeja más al castellano que al portugués. Por lo demás, la lengua oficial de Galicia
ha experimentado en su aislamiento menos cambios que los producidos en la lengua de Portugal por efecto del contacto de esta última con los habitantes mozárabes y del intercambio que se produjo al constituirse un gran imperio colonial con el país vecino como centro. El número de hablantes del gallego se aproxima a 3 millones de personas y las etapas por las que esta lengua ha pasado son lo bastante semejantes a las que hemos señalado al referirnos al catalán. Gran auge en los siglos XII y XIV, del que los cancioneros medievales son un buen ejemplo. Periodo de decadencia entre el XV y XVIII y renacimiento literario en los siglos XIX y XX. Posición marginal del país, la dispersión de la población y la ausencia de una inmigración importante han actuado positivamente en cuanto al mantenimiento del gallego como lengua. El portugués lo hablan en nuestros días más de 150 millones de personas que habitan en Portugal, Brasil, Angola, Mozambique y otros lugares en los que la presencia colonial lusitana se hizo notar. Contiene un menor número de palabras árabes que el castellano y su aparato fonético es mucho más complejo. En nuestros días, el centro de gravedad de esta lengua podría estar experimentando un traslado desde el Portugal europeo hasta el Brasil americano.